Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que hace educación y enseñanza jurídica sobre inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué la inteligencia artificial no es un abogado. Y es que la IA, la inteligencia artificial, es un producto, es un objeto, no es un ser humano y el abogado es un ser humano. Tiene que ser, y propiamente es un ser humano, y propiamente un ser humano formado, educado profesionalmente como abogado, es decir, alguien que conoce y aplica profesionalmente, como un profesional del derecho, los derechos y deberes. Otra cosa es que las demás personas, e incluso el abogado, deban aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, con base en la forma en la cual exista cada quien, es decir, con base en su perfil jurídico. Entonces, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, un ingeniero enfocado en la computación, profesional en algo relacionado con la computación, como ingeniero, debe aplicar profesionalmente los derechos y deberes, pero como ingeniero bajo esa profesión, ¿cierto? Entonces cada quien debe ser diligente, debe aplicar los derechos y deberes según cómo exista cada quien, según cómo existe el perfil jurídico de cada quien. Y no solo de quienes a nivel formal son profesionales porque se han titulado, han obtenido un título en relación con un campo de acción, sino en general cualquier persona debe ser diligente según cómo exista a la medida de cada relación jurídica. Incluso a nivel de tecnología hay personas que no se han formado bajo una institución educativa, pero conocen el tema y lo determinante es que según cómo existan, deben aplicar los derechos y deberes, es decir, deben aplicar los derechos y deberes según cómo cada quien exista, según cómo exista. Es decir, que cada quien debe aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien para que esto quede claro. Entonces, la inteligencia artificial no es que reemplace al abogado, lo complementa. Pero cuando la inteligencia artificial existe de una forma válida, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el derecho, es decir, de una forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a la forma en la cual existe este producto, según cómo exista cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial. Entonces ahí el abogado se empodera, se complementa, aumenta su capacidad, por ende profesional, es decir, su capacidad para conocer y aplicar los derechos y deberes, pero no es que exista una visión excluyente entre el abogado y la inteligencia artificial, sino una visión complementaria cuando esto existe de una forma diligente. Otra cosa es que se pretenda que una IA reemplace al abogado y aquí existe disculpa porque no se está reconociendo la condición jurídica del abogado y por ende la condición de ser un profesional del derecho y por ende ser un ser humano. Y a la vez otra cosa es que un abogado considere que puede ser reemplazado, que es reemplazable por la inteligencia artificial. Entonces se trata de crear y emplear la inteligencia artificial de una forma diligente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, de tener por ende claro que la IA no es un abogado y que el abogado, por ende diligente, porque obviamente solo es abogado quien es profesional del derecho, es decir, quien es diligente, se complementa con la IA válida según cómo exista el abogado en cada relación jurídica, donde exista una IA en relación con su perfil de abogado, con su actividad de abogacía, con su profesionalidad del derecho, en relación con su perfil de profesional del derecho, cuando el ser humano que es abogado, quien sea abogado, exista en una relación jurídica como abogado. Otra cosa es que el abogado propiamente el ser humano que es abogado, en algunas situaciones no se trate como abogado cuando su perfil jurídico no sea el de abogado, sino el de otra persona. Por ejemplo, cuando adquiere un tiquete aéreo para un fin personal doméstico no ligado con su profesión, y otra cosa es que internamente conozca los derechos y deberes y la forma en la cual le apliquen frente a la adquisición y propiamente el disfrute y en general el cumplimiento del contrato de transporte aéreo que contrate, pero en este caso no existe como abogado, sino como una persona adquirente de un tiquete y pues por supuesto su conocimiento a la vez le hace ser claro, tener claridad frente a cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y por ende pues tiene la capacidad, propiamente tiene la capacidad
de detectar cuando una oferta de etiquetes aéreos, por ejemplo, es válida o inválida. Entonces, la IA válida complementa al abogado diligente. En eso consiste la evolución de la abogacía en relación con el abogado y por ende en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de servicios donde ofrecemos investigaciones jurídicas sobre inteligencia artificial para aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a asuntos relacionados con la inteligencia artificial y a la vez para que conozcan nuestros servicios educativos, nuestros servicios propiamente de entrenamiento para equipos de organizaciones que pueden ser abogados o abogados y no abogados o solo no abogados. Y a la vez para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre el fundamento jurídico, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Gracias de nuevo, que estén muy bien. Un fraternal saludo.